A ver, yo hace unos 25 años, Aldo, escribí algo preliminar a esto. Y lo escribí porque cuando ya tenía algunos años trabajando como médico nefrólogo, me pude dar cuenta claramente que los seres humanos tenemos dos tipos de dolor. Uno es el dolor orgánico y físico que sentimos en nuestro cuerpo. Muchas personas están acostumbradas a tolerar ese dolor en mayor o menor magnitud. En nuestra cultura creo que las damas toleran mejor el dolor físico que los varones. Pero hay para los temas de salud y enfermedad como si fuéramos dos partes diferentes, nuestro cuerpo y nuestra alma. Es decir, los médicos andamos muy preocupados de mirar las partes estructurales, que es nuestro cuerpo, pero nos olvidamos que ese cuerpo está movido por un alma. El alma es lo que mueve nuestra vida. El alma es ese espíritu que nos ha infundido la vida para generar nuestra existencia. Ese soplo que ha dado a esa materia que es nuestro cuerpo para que pueda vivir y entender nuestra existencia. Me dio la impresión que por nuestros textos de medicina en ese tiempo, ya no era un médico muy joven, pero creo que algo más joven de lo que soy ahora, obviamente, ¿no? Entonces me di cuenta que muchos de nuestros pacientes andaban con su bioquímica muy bien, andaban teóricamente, según nuestras formas de medir las cosas materialmente, bien. Consciente de ese quién eres, creo que consolidarás tu existencia de una o de otra manera. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de la presentación. Como les dije, este es el primer libro de la colección Salud en Palabras Sencillas, una responsabilidad que tiene la universidad. Y levantaron la mano por ahí, creo que hay una pregunta. A ver, por favor. Un momento, por favor, un minuto, están llevando el micro. Podemos dar unos 5 minutos para preguntas. Tiene un interruptor para prenderlo. ¿Aló? Cuando manifestó el doctor Extremadoiro, doctor Ciesa dijo de que usted nos iba a manifestar sobre la alimentación para los pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Nos podría más o menos orientar en eso, doctor, por favor? Sí, con todo gusto. Vean, nuestro cuerpo está estructurado de tal forma que requiere ciertos contenidos y componentes de la alimentación. Instintivamente los seres humanos comemos lo que nos corresponde. Entonces, todo lo que nos rodea en un ambiente determinado es útil y es adecuado, siempre y cuando no hayan excesos. Esa sería una primera regla. Una de las primeras rupturas de eso es normalmente el exceso de comer, que nos lleva, por ejemplo, a la obesidad. Ahora tenemos muy claro, el sobrepeso en la infancia, en la adolescencia y en la edad juvenil es un tema absolutamente grave de riesgo para el futuro. Eso sería una primera regla general. La segunda regla importante que me parece a mí es que esa comida tiene que estar balanceada con la actividad física que tiene nuestro cuerpo. Es un equilibrio. Si una persona tiene más actividad física, requiere más calorías para vivir. Pero si la persona tiene una actividad un poco más sedentaria, el exceso de calorías, sobrepasando a las necesidades de su estructura física, genera un problema. Esa situación de ese problema también ya conocemos. Es un riesgo muy importante también para la insuficiencia renal posterior. El tercer punto me parece importante es cuando pasamos cierta edad, los 45 años, nuestro riñón, por efecto propio del transcurrir de la vida, no funciona como la de un joven de 22 o 23 años.
entonces algunas cosas empiezan a ser mucho más relevantes. Veamos algunas cosas de ellas, por ejemplo, y una cosa que me parece fundamental, el exceso de sal. El exceso de sal es un condicionante tremendamente grave para el deterioro de la función renal, después usualmente de los 45 años. ¿Por qué razón? Porque a esa edad normalmente hemos perdido la capacidad de corregir las sobrecargas de sal sobre nuestro organismo. Y eso nos lleva a situaciones difíciles realmente. El resto de cosas son detalles que usualmente ya se aplican a uno u otro proceso en general. Pero estas dos cosas acaban controlando los dos problemas más graves que tiene la enfermedad renal en estadio avanzado. El que produce el daño renal cuando la persona tiene carga genética o es diabético. Y la segunda, cuando es hipertenso. Veamos. Las personas empiezan a desarrollar clínicamente la enfermedad diabético hipertensiva aproximadamente hacia los 25 o 30 años. Pero para que se produzca la enfermedad renal necesitan otros 25 o 30 años. Por eso es que nosotros percibimos la insuficiencia renal hacia los 60 o 65 años. Los cuidados más importantes entonces devienen después de los 45 años. Pero para que eso ocurra hay que entender que la persona antes debía haber tenido una situación saludable, porque si no es muy difícil después cambiar las costumbres que uno adquirió en la juventud. Luego hay una serie de detalles, pero yo diría que en términos generales esas son las estructuras fundamentales relacionadas a la nutrición y a la dieta.